en forma ejemplar. Yo me ¿no? permito hablar de una especie de troika, Gustavo, en la cual está la justicia que puede permitir eso, están los medios de comunicación que empujan a eso y está el partido político que representa al presidente que es capaz de decir lo que usted mencionaba recién y se hace duro. Lo voy a dejar que se ponga en marcha con el programa porque son muchísimos los temas. Ni siquiera le menciono lo del Congreso porque si no bueno, también lo vamos a estar analizando. Lo demoro un poco más todavía. No, pero vamos a estar analizando ese tema también aquí el tarifazo. Un abrazo y hasta mañana. Hasta mañana, Víctor Hugo. Señoras y señores, después de Víctor Hugo, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, donde te mostramos diariamente la realidad, lo que otros te ocultan, lo que otros no te muestran, aquí diariamente te lo mostramos. Por supuesto, enseguida vamos a estar hablando mucho, ya hay varios diputados de la oposición y los protagonistas de hoy, lo que ha significado lo que podemos catalogar en un primer análisis, un triunfo político de la oposición hoy. Porque dejando de lado ese egoísmo que muchas veces caracteriza a la política argentina o al chiquitaje de la política argentina, que muchas veces se detiene en que yo pedí primero, después viniste vos. Hoy la oposición política al gobierno de Cambiemos dio una muy buena presencia en la Cámara de Diputados en un tema que está sensibilizando mucho a la opinión pública, como es el tarifazo, y obligó al frente, al interbloque de Cambiemos, a bajar a la sesión, a dar la cara y también a demostrar quién es quién, ¿no? Porque finalmente en el momento de votar, los radicales, por ejemplo, que en estos días están diciendo que se oponen al tarifazo, votaron. Carrió, que hoy enseguida lo vamos a ver, que reitera todos los días que se opone, al momento de votar se fue. No estuvo en la votación donde la oposición quería que hoy mismo Aranguren se presente al Congreso y sea interpelado por el Congreso de la Nación. Entonces, estas cosas hay que decirlas, ¿no? Porque muchos hacia afuera dicen una cosa, cuando tiene el momento de actuar, como los radicales, votan de acuerdo al gobierno defendiendo el tarifazo, ¿no? De esto vamos a estar hablando esta noche con varios de los diputados. El próximo martes va Aranguren, pero a una comisión, porque finalmente el oficialismo logró que no se haga presente para una interpelación. Ya nos metemos con lo que ha sido uno de los temas del día, ¿no? Estas declaraciones que reabren algo que ya la justicia de nuestro país en forma ejemplar en el año 85, en el determinado juicio a las juntas, ha condenado, que es el terrorismo de Estado, que llevó adelante la dictadura y donde no hubo una guerra, Pero vamos a ver primero las declaraciones del presidente Macri y después vamos al análisis de lo que dijo. Usted dijo que no tiene sentido discutir la cifra de desaparecidos durante la dictadura, 9.000, 30.000. ¿No le parece que es importante dimensionar? ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. O sea, si fueron 9.000 o 30.000, los que están, si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido. Hay quienes dicen que la orden de detención de Eve de Bonafini es una persecución ideológica. No. Ella dijo que usted tal vez no termine su mandato. ¿Qué le contesta? Ya hace rato no le contesto porque para mí está desquiciada. Dice barbaridades fuera de lugar hace ya varios años. Bueno, el presidente lo dice, no en este momento, no en este corte, pero el presidente hoy, primero que tiene esta forma muchas veces de hablar donde daría la impresión como que subestima un tema que para la Argentina ha sido realmente muy duro y muy pesado, no solamente la dictadura, sino lo que dejó la dictadura. Muchas veces lo hemos dicho, porque esto no está en un debate aislado. Esto sigue el lineamiento de lo pérfido. Cuando dijo esa barbaridad de que los desaparecidos no eran tal, sino que se habían juntado en una mesa, habían puesto un número para cobrar indemnizaciones. Y ahora es el presidente de la República, soslaya. Los 30.000 tienen un significado simbólico para representar lo que fue
la dictadura militar en nuestro país, lo que fue el terrorismo de Estado, lo que fue la persecución que hicieron las Fuerzas Armadas sobre todo aquellos que no pensaban como ellos, pensaban diferente, y donde nunca aplicaron justicia. La democracia les dio la posibilidad después de defenderse lo que ellos no les dieron a la generación, a los nietos que hicieron desaparecer, a las embarazadas que las hacían parir, les robaban los hijos y las mataban. De eso tiene que entender el presidente de la Nación. El presidente de la Nación no puede decir no tengo idea, subestimando, soslayando, hasta burlándose de lo que ha sido una tremenda etapa negra para la vida de nuestro país. El presidente no puede subestimar, como decir, la verdad no me importa ese tema, no me interesa. La verdad que hablar, porque después habló del término guerra sucia, hay que recordarle al presidente de la Nación que cuando se hizo el juicio a los excomandantes, donde también hay que recordar, se juzgó a los cabecillas del terrorismo, a los de Montoneros y de Ler, pero el término guerra sucia lo utilizó siempre la dictadura. El término guerra sucia lo usaban los militares para defender sus políticas de terrorismo de Estado. Y en el juicio a las juntas, los integrantes del tribunal que los condenó, que los juzgó, no permitieron, rechazaron, porque ellos volvían, cuando estuvieron sentados en el banquillo de los acusados, volvían al término de la guerra, que había existido una guerra. Eso fue rechazado por el tribunal. Fue rechazada la idea de una guerra, porque se condenó el terrorismo de Estado. Y es más, en la sentencia por el juicio a las juntas militares, ese tribunal dijo que no existía el término, que no hubo una guerra, pero aunque hubiera existido una guerra, no se justificaba el terrorismo de Estado que se había puesto en marcha por parte de la dictadura. Por eso, el presidente no puede hablar de guerra sucia. Tal vez en su sector político se hable, tal vez en su sector o en su condición social se haya hablado en esos términos, pero hoy es el presidente de la Nación, donde hubo una política de Estado respecto a esto y donde hubo un juicio ejemplar que rechazó este término. Eso es lo que también tiene que recordar el presidente. Bien, nos vamos a meter con el otro tema que vamos a estar debatiendo esta noche. El hashtag, por supuesto, no tengo idea, está respondiendo a esto que hoy el presidente en esta entrevista con este sitio de internet BuzzFeed dio esta nota, ¿no? Nos vamos a meter con el tema que ocupó hoy al Congreso de la Nación. Mire el clima que por el tarifazo se vivía hoy dentro del Congreso. Esto era el clima que se vivía entre la bancada del oficialismo y la bancada de la oposición, que reitero, logró hoy, la verdad, un triunfo político la oposición al forzar al Frente Cambiemos a bajar y a dar allí el debate por el tarifazo, aunque rechazaron la interpelación a Aranguren, que va a terminar yendo el próximo martes a una comisión, ¿no? Elisa Carrió hoy en el recinto reiteró las críticas al tarifazo. Entonces, es mentira que hoy se están pagando las tarifas, no se están pagando. Pero también es cierto, también creo que tiene que venir el ministro a dar explicaciones o a la comisión o a la Cámara, porque esto corresponde a una república. Pero esto lo tenemos que hacer en el marco del respeto a la ley, en defensa de las minorías, entiéndanlo, porque una mayoría circunstancial puede imponer cualquier tema. Esta es mi opinión personal. Ustedes saben que somos muchísimos en Cambiemos los que pensamos
que esto tiene que tener una resolución política por parte del presidente de la Nación. Y no lo vamos a obviar acá porque este es el debate, hay que hacerlo públicamente. Y la primera que dijo que era incorrecto el ajuste, la verdad que no fue nadie de la oposición, fui yo esa mañana, que acá no se trata de la tarifa, se trata de cuántos miles de millones tiene que transferir el Estado a las empresas, lo que se traduce en suba del déficit fiscal. Bueno, allí estaba en un discurso realmente fuerte la diputada Elisa Carrió, reiterando su oposición al tarifazo, indicando que tenía que aplicarse la ley y además indicando eso que dijo es mentira que todos pagaron, porque hoy justamente el presidente en esta entrevista que recién decía que el 83% había pagado, así que Carrió también lo sale a cruzar a Macri con este tema, ¿no? Lo sale a cruzar con el tema del tarifazo fuertemente, le indica que tiene que cumplir con la ley y que tiene que rever. Pero bueno, después cuando, una pena, ¿no? Pero cuando tuvo que votar, Carrió se retiró del recinto y no votó porque el interbloque de Cambiemos rechazó la idea de que Aranguren se presente en el recinto para ser interpelado, ¿no? El titular de la bancada del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, también se expresó en la sesión de hoy. Nosotros no tenemos ego cuando se trata del sufrimiento del pueblo argentino. Entonces la decisión política del bloque Frente para la Victoria PJ es bajar a dar quórum a las 10:30 y discutir los proyectos. Hay un sector de la oposición, no voy a dar nombres para que cada uno se pueda expresar, que entiende que tiene que votarse hoy un proyecto de resolución. En eso sí que hubo un desacuerdo y hoy han trabado con una argucia reglamentaria, han trabado la posibilidad de que todos los sectores de oposición, pues realmente habíamos logrado 132 presencias, teníamos quórum, es decir, pudiéramos darle una respuesta al pueblo argentino que está viviendo realmente un caos porque no solamente bajó el consumo de leche, bajó el consumo de carne, etcétera, lo que todos sabemos, no quiero ser reiterativo, sino que están en la zozobra. Bueno, es la expresión del titular del Frente para la Victoria en diputados, Héctor Recalde, el que estuvo muy duro hoy, muy duro contra Macri, contra el tarifazo, fue el referente del Frente Renovador, Sergio Massa. Y sobre Aranguren esto decía. La gran mayoría de las fuerzas políticas de la Argentina está pidiendo la presencia del ministro Aranguren en este Congreso por el desastre que significó el tarifazo en el bolsillo de la gente. Y creo que no se puede obstruir con el reglamento la posibilidad de que la gente sepa cuál es la situación respecto del tema tarifas. Estamos en una situación incómoda porque hay gente que no puede pagar las tarifas, hay gente que no sabe si tiene que pagar o no. Y creo que es responsabilidad del ministro Aranguren venir a esta casa a explicarle a los diputados qué es lo que hizo con el tarifazo. Coincidieron diputados de todas las fuerzas políticas, inclusive diputados de Cambiemos. Nosotros aspiramos a que en esta misma tarde, en este mismo día, las distintas comisiones se convoquen con los diputados de la gran mayoría de las fuerzas políticas, citen al ministro. No descartamos exigir el uso de la fuerza pública para que el ministro concurra al Congreso, porque entendemos que el ministro tiene que venir y explicar lo que hizo, básicamente para perjudicar a miles de pymes en la Argentina y a millones de familias. Tenemos la oportunidad de arreglar el desastre que el gobierno ha hecho. Todos tenemos responsabilidad y buena fe frente a este tema y lo que queremos es arreglarlo para que la gente no sufra más. Bueno, allí estaba Sergio Massa y el presidente en esta entrevista que dio hoy también habló del tarifazo. Lo sigue defendiendo y esto decía. Los tarifazos, ¿se arrepiente de no haberlos hecho más graduales? Que hicimos lo más gradual que podíamos. Entonces, lo que estamos haciendo es volver a darle prioridad a algo que además es lo que destruye más el medio ambiente. Entonces, es un todo, pues, una política sustentable, una política verde. Y la realidad es que yo tengo que agradecerle a los argentinos, porque más del 83% pagó las tarifas, demostrando que entendía la necesidad del compromiso y lo hizo. No es un chiste no tener energía en un país. No solo es para vivir,
Las fábricas no funcionan sin energía, hablamos al principio. Si no había más o menos inversión. Bueno, muchas inversiones que están queriendo venir están esperando a que le podamos dar energía. Bueno, el presidente sigue y el gobierno siguen defendiendo el tarifazo. El martes va a ir a Aranguren. Está claro que el gobierno no va a reverlo, no va a dar, por más que la oposición en su conjunto. Y ayer adelantábamos que esto lo tendrá que resolver en primer momento la procuradora Gil Carbó, ¿no, Berco? Y después la Corte, habrá que ver, ¿no? Así es, Gato. El dictamen de la procuradora Alejandra Gil Carbó no es vinculante, pero se lo pidieron para antes del jueves que viene. Como el lunes es feriado, el martes no hay acordada de la Corte Suprema, habría el jueves y ese, al parecer hasta ahora, es el día D para la definición judicial del tarifazo. Permitime destacar, Gato, la tarea de Carla Zabludovsky, la periodista mexicana que entrevistó para BuzzFeed al presidente Mauricio Macri. Hasta ahora, las dos mejores entrevistas, los dos reportajes donde las definiciones del presidente dejaron más que hablar y generaron más polémica y de alguna manera desnudaron más el pensamiento del gobierno, fueron hechas por dos mujeres y las dos fueron mexicanas. Primero Cecilia González para Notimex, hace 2 semanas cuando visitó el país la delegación del presidente Enrique Peña Nieto, y ahora esta joven periodista del sitio BuzzFeed, que trabajó para el New York Times, para The Guardian. Me parece que también da una idea de hasta qué punto las entrevistas aquí en Argentina dejaron poca tela para cortar, o por lo menos fueron bastante complacientes. A diferencia de esas, las que hicieron las dos colegas mexicanas, me parece vale la pena buscarlas en internet y verla completa, porque el presidente en varias ocasiones deja traslucir su pensamiento más crudo sobre los temas más acuciantes de la actualidad. Bueno, seguimos avanzando. Hoy reiteró el presidente también en un acto en 3 de febrero que le ponen palos en la rueda. Esto decía. Lamentablemente siempre hay algunos que no quieren que salgamos adelante. Lamentablemente siempre hay algunos en la política y en otros poderes que meten un palo en la rueda para que el país, ahora que está empezando a arrancar, que está bajando la inflación, porque la inflación ya está bajando como les prometí, que en el segundo semestre iba a bajar, está bajando y va a seguir bajando. Bueno, la inflación está bajando con una recesión profunda, ¿no? Y con un descenso en el consumo, que esto lo están haciendo notar hasta los economistas más cercanos al gobierno nacional, a un costo muy alto de recesión y de baja notable del consumo. Y es discutible hasta qué punto está bajando, sí, Gato, también, porque en julio ya hay algunas mediciones que hablan de aumentos de alimentos del orden del 3%. Mañana se va a conocer la inflación oficial de la del INDEC, que especula en el gobierno puede estar ahí cerquita de 2%, incluso algo por debajo, lo cual sería menos que en junio, es cierto. Pero, por ejemplo, la consultora Elipsis, de un funcionario del gobierno como Eduardo Levi Cellati, calculó 2,5% para julio. Y para esta altura del año el gobierno ya esperaba 1,5% mensual. Es un abismo respecto de 2,5% y respecto del ritmo anual de aumento de los precios, que es 45%. Sí, bueno, lo están calculando también arriba del 50% para fin del año. Y para los pobres especialmente. Claro. Los que hacen mediciones de canasta de consumo de sectores de mayores y menores ingresos estiman que para los de más bajos ingresos 54%. Bueno, hoy fue muy activo, esto también me parece que hoy marca una bisagra para el Frente Renovador, porque hoy ha tenido posturas muy duras Sergio Massa respecto a diferenciarse notablemente del gobierno. Y sobre esto que Macri decía en 3 de febrero, de que le ponían palos en la rueda, le salió al cruce fuerte Sergio Massa. El presidente de la Nación dijo que hay fuerzas políticas que le están poniendo palos en la rueda a la gestión de gobierno. No habló directamente de usted y de la fuerza que usted representa, pero ¿cree usted que esto es así? Mire, el peor palo en la rueda que hoy sufre la sociedad argentina es no saber si tiene que pagar o no pagar la luz, saber que no puede pagar o no pagar el gas, y lo peor de todo es ver que la dirigencia política usa artilugios reglamentarios frágiles y berretas para esconder a un ministro que no puede explicar lo que hizo. Bueno, enseguida vamos con el debate. Hubo un cruce hoy muy fuerte, se viene dando desde hace varias semanas. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con duras acusaciones a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ¿no? En un primer momento
fue sobre el tema de la custodia. En otro momento que Patricia Bullrich había revelado ciertos aspectos sobre la intimidad de la familia presidencial, a la que responsabilizó también la expresidenta. Y el domingo último, en el diario Página 12, hay uno de estos arrepentidos, famosos que han manejado redes en el pasado, habló el administrador del grupo de Facebook El Anti-K, que en los años anteriores se había hecho muy famoso por prédicas contra el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y esta persona reveló en ese reportaje que dio a cara descubierta en Página 12 que, por ejemplo, Patricia Bullrich era una de las que más promovía el uso de este sitio de Facebook del Anti-K, ¿no? Y hoy la expresidenta, puso esto en Twitter: quien impulsaba la publicación de imágenes de la presidenta colgada de una horca con la leyenda Justicia, si podemos levantar el videógrafo así vemos toda la imagen en el Twitter, dice, quien impulsaba estas, después viene el otro Twitter, dice, es hoy ministra de Seguridad de la República Argentina, donde están ocurriendo, entre otros, hechos como estos. Pone el robo, el misterioso robo a la casa de la periodista Cintia García y el robo en las oficinas del exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Pero la expresidenta habla, ¿no?, que en este sitio, el Anti-K, a partir de esta revelación, Patricia Bullrich era una de las que propiciaba, por ejemplo, propiciaba imágenes de la entonces presidenta colgada de una horca, ¿no? Y este referente que habla, dice que también, por ejemplo, Eduardo Amadeo, el Momo Venegas, eran habituales dadores de material para los que promovían mucho, sobre todo los cacerolazos contra el gobierno pasado. Y hoy, bueno, se dio esta dura acusación por parte de la expresidenta. También hubo una respuesta de la ministra de Seguridad que le dijo a través de un Twitter: señora Cristina Fernández de Kirchner, pida una audiencia y con mucho gusto le voy a explicar lo que estamos haciendo en materia de seguridad. Sigue la polémica allí. Para cerrar esto que hacemos habitualmente, temas de cómo ha sido el día, 22 años después, se conoció hoy la identidad del muerto número 85 en el atentado a la AMIA. Usted sabe que en el año 2013, casi de casualidad, esto está en una nota de Tuni Coleman en Página 2, en el año 2013, por una visita que había hecho una persona, dice, pero ¿cómo se habla de 85 personas si vio que en la puerta de la AMIA están los nombres? Están puestos de dos en dos, son 84. Claro, efectivamente, van a ver, y había 84 nombres. Había un NN, porque se había comprobado que habían sido 85. Ni la investigación judicial, que por ese momento llevaba el entonces fiscal Nisman, había logrado identificar y saber de que había un 85 que era NN, que no se sabía quién era la víctima 85. 22 años después, hoy se identificó, se trataba de Augusto Daniel Jesús, que concurría junto a su madre, que también es una de las víctimas que murió, a un curso de enfermería a la AMIA. Así que 22 años después se supo quién era el muerto número 85. Bueno, está el diputado del Frente para la Victoria, Rodolfo Tailade, está Nicolás del Caño del Frente de Izquierda, está la senadora Machado, está llegando también el diputado nacional Facundo Moyano. ¿Y conformes o a medias, diputado, con lo que pasó hoy en el Diputados? Comparto con su apreciación de que fue un triunfo político de la oposición, pero me parece que podría haber sido un poquito más. Me parece que podríamos haber conseguido un triunfo más contundente en términos políticos. ¿Y por qué no se consiguió? Porque Sergio Massa,
que ahora está muy opositor, tomó una decisión en el recinto que complicó eso. El primer triunfo Pero que ahí consigue... en las declaraciones vimos que el que hablaba de artilugios era Sergio Massa, justamente. Sí. Sí, Sergio Massa en la tele dice una cosa y después en el recinto hace otra. ¿Pero qué hizo en el recinto? Le cuento. Lo primero que teníamos que conseguir para la sesión especial era el quórum. Sí. Se consiguió, Sí. con 132 diputados sentados. En ese momento entra el bloque de Cambiemos y se suman más o menos 200 diputados. Pero al quórum, perdón, sumó el Frente Renovador. Sí, estuvo el Frente Renovador. Incluso un radical. Casañas, exacto, un radical. A partir de que se abre la sesión, lo que nosotros teníamos que conseguir era los 2/3 de los presentes para habilitar el tratamiento de los proyectos. El primer proyecto que estaba en el orden del día era la interpelación de Aranguren, pero no era el único. Y para mí no era el más importante. El más importante eran los proyectos, otros proyectos que habíamos presentado, el Frente Renovador, el Frente para la Victoria, el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda y el Frente para la Victoria, más allá de algunas diferencias en los proyectos, buscaban la derogación de toda la reglamentación, las normas que habilitaron el tarifazo. Empezamos a discutir la cuestión de la interpelación a Aranguren y se suscita una discusión sobre las mayorías que necesitábamos para habilitar el tratamiento de esa discusión. Como el presidente de la Cámara, el presidente de la Cámara se mantuvo en la posición de que se necesitaban 2/3 y no una mayoría simple. No mayoría simple, sino especial. Pero concretamente, ¿cuál fue el artilugio de Estoy tratando de llegar. Cuando el presidente dice que se va a votar para habilitar el tratamiento de la interpelación a Aranguren y se necesitan 2/3, se arma un lío en la Cámara porque todos planteábamos que no necesitaba esa mayoría, pero lo más importante es que estábamos a 1 o 2 votos de esos 2/3. Estábamos a 1 o 2 diputados de esos 2/3. Y yo presencié, porque estaba pegado a Sergio Massa, una discusión de Massa con Camaño, en donde Massa dijo, vámonos, y Camaño, desconcertada, le preguntaba, ¿pero por qué? Vámonos, esto es un papelón, levantemos, vámonos. O sea, que los 2/3 estábamos ahí de conseguirlos, y eso sí que iba a ser un verdadero triunfo, no solamente porque íbamos a conseguir esa mayoría, sino porque además íbamos a conseguir la interpelación de Aranguren. Con lo cual, lo que está diciendo Massa en la tele no es lo que hizo en el recinto. Y después también tuve posibilidades de hablar con otros diputados del Frente Renovador, y me dijeron que estaban recalientes con Sergio Massa porque había tomado esa actitud. Lo principal, te digo, era una sesión especial pedida por ellos. A ver, sí. Nicolás del Caño, que también fue partícipe hoy. Nosotros del Frente de Izquierda hemos planteado, se convocaron a 2 sesiones distintas, nosotros estábamos de acuerdo con hacer una sesión, ¿no? Por supuesto estábamos, por eso firmamos las 2 convocatorias, estábamos de acuerdo en las 2. El artilugio que se plantea claramente, primero es falso porque, es decir, el reglamento de la Cámara dice que la propia Cámara es soberana sobre la interpretación del reglamento. Cuando se producen este tipo de encontronazos, divergencia alrededor de la interpretación. Entonces, se quiso poner sobre el interés de millones de personas que están afectadas por el tarifazo un artilugio alrededor del reglamento de una Cámara. Es decir, ese es el principal. Bueno, era obvio que el gobierno no quería. Por eso, el gobierno no quiere, el gobierno pero lo que no quiere. ¿Qué era lo que buscaban hoy como bloque de la oposición? Nosotros lo que planteamos, el proyecto que presentamos, dice claramente la anulación del tarifazo. Plantea una auditoría para saber, en primer lugar, qué sucedió con los 500.000 millones de pesos que se le otorgaron en los gobiernos anteriores como subsidios a las empresas concesionarias de servicios públicos privatizadas, ¿no? Que hay que decirlo, son concesionarias. No se consiguió. No se consiguió, pero primero claramente nosotros creemos que acá... Y el martes va a ir a una comisión, Aranguren. Sí, la discusión, nosotros queríamos que fuera al recinto, por supuesto. Pero inclusive si fuera al recinto, Aranguren, y está la interpelación, todos los diputados planteando las preguntas que tienen millones de trabajadores, de jóvenes que nos están viendo, a pesar de eso...
eso no es vinculante para anular el tarifazo, como si podía tener... Pero entonces fue un triunfo o una derrota de la oposición lo que pasó. Mira, para nosotros fue un triunfo, el problema que hay es que nosotros inclusive una ley creíamos que era un punto de apoyo. ¿Por qué? Porque inclusive está el veto presidencial. Digo, ya pasó con la ley antidespidos. Entonces, por eso, a la jornada que hizo ayer el sindicalismo combativo, el Frente de Izquierda, planteaba como uno de los puntos principales, además de la anulación del tarifazo contra el ajuste de Mauricio Macri, la exigencia a las centrales sindicales de la convocatoria a un paro nacional. Nicolás, entonces para vos fue una derrota, pero para el diputado es un triunfo. A ver, el triunfo político yo lo planteo en términos de que se consiguió una mayoría que hasta ahora nunca se había conseguido. Es decir, todos los bloques bajamos. Ahora, esta cuestión, este detalle que pasó inadvertido, me parece que nos podría haber dado no solamente la interpelación, sino también la anulación de los tarifazos, porque con 2/3 habilitábamos el tratamiento y la votación. Lo que no pudimos es votar la interpelación de ¿Por qué Massa Aranguren. levantó a su gente? Mira, ahora, yo creo que... Yo tengo una teoría. Es interesante para... Ahora cuando Facundo eso vamos a preguntar. Senadora, ¿por qué el gobierno se resiste cuando la oposición en su conjunto le dice hasta Carrió, aliada de ustedes, la justicia, fallo en todo el país, la Cámara Federal, y el gobierno está tan cerrado en defender el tarifazo? La primera cosa que quiero decir es que 9 de cada 10 hogares recibieron facturas de menos de 500 pesos en Argentina, ¿no es cierto? La segunda cuestión, y acá se ha... electricidad, gas... Acá también debemos decir que Aranguren hace 2 o 3 semanas estuvo en el Senado 3 horas y media de debate. Acá no hace falta llevarlo por la fuerza pública porque viene siempre que nosotros le hemos pedido. ¿Y por qué se negaban hoy a que sea interpelado en la Cámara de Diputados? Desconozco cuáles han sido los proyectos, pero ha ido al Senado cada vez que se lo ha llamado en comisiones, ha participado sin límite de preguntas, sin horario. Hasta Pino Solanas preguntó todo lo que se quería preguntar y acá el problema del tarifazo es una parte del problema que heredamos en este país, que nadie mira un poquito para atrás Más y dice allá por del qué bloqueo, este país, estoy hablando yo, perdió la soberanía energética en la Argentina y esa soberanía energética no lo defendió nadie, una Aranguren. cuestión... No lo defendió ningún diputado de Cambiemos Acá siempre Aranguren. terminamos de hablar. Vimos a Carrió, y después cuando te vuelvan a preguntar, volvés a contestar, pero respetá que estoy dando pero mi es opinión. importante lo que digo. Entonces, nadie lo que defendió. yo digo también es importante. Entonces, lo que estamos diciendo es que nadie dice de estos 12 años de gobierno por qué hemos perdido la soberanía energética, por qué Kirchner autorizó la repatriación de YPF en relación a sus ganancias, por qué la Argentina... Lo que vos decís coincide. Yo le acabo de decir, y bueno, pero ¿por qué tienen que descargar la herencia de la que ustedes hablan? ¿Por qué la tiene que pagar el pueblo trabajador y no esos empresarios como Leo, como Los subsidios Caputo? también los paga el pueblo trabajador, porque los subsidios salen del bolsillo de la gente que recibe presión fiscal para poner plata. Vaya a preguntarle a los vecinos de distintos barrios en la capital, en la provincia de Buenos Aires, en el resto del país, ¿por qué le cortan la luz? Bueno, pero eso preguntáselo al kirchnerismo, ¿por qué no hicieron invertir a la empresa? Pero usted está en el Alguien que gobierno lo explique. ahora. ¿Qué pasó con esos 500.000 millones de pesos? Que no ¿Por qué fueron se niegan a votar la auditoría Les recuerdo que están gobernando para ver qué pasó con ese dinero? O sea, tendría que explicarlo usted. Se lo quedaron los empresarios a ese nos dinero. dejó en este desastre terrible de la pérdida de la soberanía energética, tarifas inexistentes, el 71% de los argentinos saben pero la responsabilidad que las tarifas no es del pueblo eran trabajador. reales. No, del ¿Por qué gobierno ustedes- anterior, obviamente, y por eso nos votaron a Y los nosotros. empresarios que se llevaron todo ese dinero de los subsidios. Porque no También, si yo invirtieron. no los estoy Pero si defendiendo ustedes no se a ellos. opusieron, no se opusieron y sí. a la... Pero por eso ganamos las senadora, usted no los elecciones. defiende. Mire, cuando el que los fue- defiende es Macri cuando y fue- Aranguren, ¿eh? No, usted no los no, defiende a los empresarios. Cuando Los se que le los pagó la defiende es Macri y indemnización a Aranguren. Repsol, ustedes no se empresario. opusieron, senadora, Acá ¿eh? no se levantó una sola voz. Aranguren va a ir a explicarlo las tarifas las veces que haga falta. No hace falta llevarlo por la fuerza pública y nada, porque nosotros vamos a explicar. No sé, que no Van se a explicar que preocupe lo tiene que pagar Massa el por pueblo eso. trabajador. Pero a ver, las tarifas también tienen que ver con los subsidios, o las tarifas de alguna manera la paga el pueblo. Entonces nosotros Pero tenemos son la 500.000 millones de obligación. ¿Me pesos. dejás hablar? Porque ¿Qué acá pasó? hay una cosa que yo hablo, yo me quedo callada cuando ellos hablan, hay respeto, me imagino. Así que termine, senadora, 2 minutos termine. se quedan callados, como caballeros, Si me ¿sí? contesta lo que le Como pregunto. caballeros. No, me pregunta él, no ¿Cómo vos. si O no sea, me quiere Bueno. contestar? la cuestión es que la soberanía energética, no hubo inversiones. Si acá no hay tarifas reales, evidentemente nadie va. En el mismo
caño que nosotros antes vendíamos el gas al extranjero, ahora lo tenemos que comprar. Este desastre de aplicar subsidios a empresas que después no hicieron las inversiones, que no hubo más gas ni electricidad, las empresas le cortaban el gas en la Argentina, los domicilios tampoco tenían, se tiene que solucionar. Ese es el problema de fondo, que estamos camino a esa solución. Facundo Moyano, buenas noches. Se suma. Decía recién antes de que llegara que el diputado Tailade que hoy el Frente Renovador se levantó y se fueron y que de esa forma evitaron que se podría haber sancionado un proyecto que condene el tarifazo, ¿no? Que por eso no consiguieron los 2/3 para la votación del proyecto. En principio es un poco difícil que la oposición se ponga de acuerdo. Hoy se vio reflejado eso. El Frente para la Victoria también se levantó y se fue antes que el Frente Renovador. Íbamos a votar sobre lo que el presidente de la Cámara estableció, que eran los 2/3, no íbamos a juntar los 2/3 y de alguna manera se consideró que votar era avalar esa interpretación que le dio el presidente de la Cámara. Más allá de que no nos pudimos poner de acuerdo en la postura a la hora de votar el proyecto de interpelación de Victoria Donda y el otro proyecto del Frente para la Victoria, creo que un hecho político importante que de alguna manera muestra que la oposición, más allá de algunas diferencias que se presentaron a la hora de votar, tiene mayoría y puede de alguna manera, porque también a mí me hubiera gustado que antes de llevar estos proyectos sin dictamen, se podría, porque tenemos mayoría en las comisiones, se podría haber sacado proyectos con dictámenes y directamente votar con mayoría simple y de esa manera sí llamar a Aranguren que dé las explicaciones que tiene que dar. Pero bueno, me parece que es importante esto, que la semana que viene vamos a tener la posibilidad de interrogar, de interpelar al ministro para que dé explicaciones, no solamente de la cuestión del tarifazo, de por qué no llamó las audiencias públicas y por qué castiga, como dice Nicolás, al pueblo con este tremendo aumento de tarifas, sino que explique la cuestión energética, que explique por qué se subsidia a las petroleras supuestamente para evitar el despido de trabajadores, y de diciembre a la fecha hay casi 10.000 trabajadores despedidos de la industria del petróleo. Recién hablaba con el diputado Taboada de Chubut y me decía que están en una situación de crisis porque las petroleras están recibiendo un subsidio de casi $10 por barril de petróleo y sin embargo los trabajadores se están viendo despedidos, trabajadores de la UOCRA, trabajadores de petroleros. Hay 300 trabajadores suspendidos y hay 800 en riesgo. No, a ver, yo cuando hablo de despidos, por supuesto que lo llevan a la escribanía y les hacen cobrar la indemnización, pero eso se acaba, el dinero se acaba y cuando el trabajador se quiere acordar no tiene trabajo. Entonces, me parece que esto es una situación en donde tenemos que poner acento porque hay un doble discurso, por lo menos un discurso que se contradice con la realidad, porque no están preocupados por los trabajadores y por el pueblo. Primero porque castigan al pueblo con este tarifazo y en un contexto de la encuestadora, la consultora que me da un 45% de inflación. Aparte de esto, tienen este tarifazo tremendo que después se escuda decir, bueno, lo hicimos de esta manera, no aplicamos la zonificación porque no teníamos los datos. Bueno, si no tenía los datos, ¿por qué no esperaron a hacerlo, a tener todos los datos y separar a los que pueden pagarlo y a los que no pueden? A mí me gustaría, Gustavo, así como señalé esa actitud de Sergio Massa, para mí reprochable y propia de una vedette, sí quiero reconocer lo que dijo Graciela Camaño cuando le tocó intervenir en una sesión que ya estaba desde ese momento destinada a no conseguir la interpelación de Aranguren, pero Graciela Camaño puso el eje en un nuevo negociado que se está advirtiendo en el área del Ministerio de Economía, que es el famoso swap, o famoso digo para mí, que ya que lo conozco, el swap de gas con Chile, que significa que Tierra del Fuego le está vendiendo gas a una petroquímica extranjera que está situada en Chile, un gas barato. Cuando nosotros no tenemos gas, le están exportando a una competidora de petroquímicas argentinas. Y en contraprestación vamos a recibir un gas de menor calidad de Shell por los pasos de gasoductos de Neuquén o de Salta, que no tiene proporción en relación con lo que está vendiendo Tierra del Fuego a la petroquímica chilena, en realidad que está situada en Chile. Eso lo dijo Graciela Camaño, me parece que hay que destacarlo porque claramente denunció un delito. Nosotros estamos ya preparando la presentación judicial correspondiente, a la que le vamos a agregar otro dato que le va a gustar a Berco. Mientras, como decía Facundo, YPF está echando gente, está desactivando equipos, está perdiendo
el 93% en capacidad en operativa. Marcelo Midlin, Pampa Energy, está comprando Petrobras en más de 800 millones de dólares. ¿Sabe quién le está prestando 140 millones de dólares a Midlin para que compre Petrobras? YPF. Bueno, a ver, senadora, que yo le preguntaba y no me respondió. ¿Por qué el gobierno se ha puesto en una tesitura tan fuerte de defender lo que todo el mundo, hasta la justicia, le está diciendo? Es desproporcionado. El gobierno modificó claramente muchas de situaciones de las tarifas y nosotros tenemos que definir dónde se ponen los aportes, digamos, del Estado para volver a reactivar el tema de que haya gas y energía en Argentina. ¿Y por qué no se hace? A mí me gustaría que la persona, el diputado del Frente de la Victoria venga a explicar cómo hizo para que en 12 años la Argentina deje producir gas y produzca energía cara. ¿Cómo hizo para dejarnos en este punto y ahora señalarnos con el dedo como si la culpa de esta diferencia fuera exclusiva generada nuestra en los últimos 6 meses? Entonces, ustedes hicieron un desastre lo que hicieron, con la gestión en energía, un desastre. Y encima Aranguren se lleva la plata al bolsillo porque es accionista de Shell. Lo que la gente tiene que entender, si a través de un subsidio o a través del pago de una diferencia tarifaria, siempre, lamentablemente, este desastre que nos dejaron lo termina pagando la gente. Pero es diferente. No es diferente, pero termina pagando la gente. Lo paga o con porque presión decisión fiscal de Macri sobre lo su paga salario, la gente. Por decisión de Macri. fiscal sobre su salario o sobre tarifa. Cristina Entonces, no le hacía pagar a la gente el verdadero políticos, valor de la tarifa, lo subsidiaba. Pero vos nunca, en diputados tampoco dejás hablar cuando hablan otros. Se debate en diputados, se debate, Está bien, senadora. pero cada uno no sé en el habla Senado, una pero en vez y el diputados otro sí. escucha y así es la cuestión. No, pero lo importante, ¿sabe qué es? Es que la gente necesita empleo, tarifas baratas, cultura, una serie de cosas que nosotros se lo dábamos. Que no. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, está ¿Cómo bien, hacíamos? para el 70% Le sacábamos la de plata a los que más cordobeses. tenían, le sacábamos la plata a los que más tenían. ¿Qué hicieron ustedes? Hicieron desaparecer No, todo ¿qué eso. a los que más No hay tenían? trabajo, Ustedes fueron no hay los tarifas campeones. baratas y encima le están dando la plata a los Los empresarios. campeones de A la mí me presión parece- fiscal sobre el salario de los trabajadores, que a los que más tenían. Ustedes no quisieron mover la 6% presión de fiscal desocupación nos fuimos, sobre el senadora. salario de los trabajadores, manifestaciones Le enteras aviso, le hicieron a Cristina por para si no que se baje la enteró. presión fiscal y nosotros llegamos y dijimos, bueno, vamos a bajar la presión A ver, fiscal sobre el diputado sueldo de Caño. los trabajadores Bueno, que ustedes dejaron. el impuesto al salario continúa siendo una presión Sí, sobre está los bien, que trabajadores inauguraron mientras le los quitaron amigos las tuyos, retenciones, mientras que le lo quitaron Con las lo cual, los retenciones a las pueblos del patronales interior agrarias están y a las subsistiendo. mineras. Están Le aclaro, subsistiendo. senadora, digo, usted dice, Aumentaron. esas fueron las El promesas que dijo 4,4% Macri. Esas de fueron las empleo promesas- es ¿me deja debido hablar? a la Esas fueron las eliminación promesas de que dijo retenciones. Macri. Esas fueron las promesas que Lo dijo Macri. aplaudimos en el que interior a supuestamente Macri por la cumplieron. eliminación de las El retenciones. 400% de aumento de las tarifas era lo que había prometido Macri. No, muchos sectores que votaron a Cambiemos están disconformes como los que no votaron a Cambiemos con el tarifazo. ¿Vos leíste las encuestas sobre Usted- la imagen de usted- Macri? Mire, bueno, mire, te digo que la leela porque haga venimos la bien. encuesta que quiera. Lo que yo le digo es que lo que está pasando con los ruidazos, los cacerolazos, las manifestaciones de trabajadores, ahora los docentes en la provincia de Buenos Aires están planteando mañana un paro, reapertura de paritarias, se movilizaron sectores de organizaciones sociales pidiendo trabajo. O sea, usted A no ver, puede Nicolás. desconocer que el tarifazo del 400% es impagable para un enorme sector de la clase trabajadora y el pueblo. Tienen tarifa social. Hay que reabrir las paritarias. Sí, quiero hacer un paréntesis Sí. porque comparto lo que destacó del discurso de Graciela Camaño. Yo quería destacar otra parte del discurso de Graciela Camaño en donde, y yo no quiero tampoco generar una discusión de lo que pasó, porque lo que pasó, pasó y hay que mirar para adelante. Me parece que hay que tener algo de justicia en esto y recordar que el kirchnerismo tomó el país con un superávit energético y lo dejó con un déficit más que importante que le causó un agujero importantísimo en Argentina en términos de balanza comercial. Entonces, me parece que en ese sentido, más allá de que soy muy crítico con esta medida y con la postura en general del gobierno de Cambiemos, también creo que este debate merece algo de justicia con respecto a la pésima, horripilante gestión del kirchnerismo. Por otra parte, el contexto inflacionario naturalmente obliga a rediscutir o a sentarse en una mesa y que las entidades sindicales puedan rever los acuerdos que realizaron, porque más o menos los acuerdos se manejaron en un orden de el 33, 34, 35%, 37% cerró el sindicato de camioneros, y la inflación proyectada, ya estamos en ese índice de inflación. Los 6 primeros meses de gestión hubo un 30% de inflación. Se proyecta un 45% de inflación, un 50%, y hay otras consultoras que se animan a proyectar un poco más. Pero la realidad es que, sí,
como decía recién hace un rato Del Caño, aparte de perder un 10% mínimo contra la inflación en la carrera de los salarios, inflación, tenemos el impuesto a las ganancias, ¿no? Que perdés por otro lado un universo de 2.300.000 trabajadores, porque si esto no se modifica, y esto también hay que decirlo, la cantidad, la cantidad de trabajadores que tributen ganancias a fin de año va a ser mayor porcentualmente y en cantidad de trabajadores que cualquier periodo del kirchnerismo. Entonces, una promesa de campaña del gobierno de Macri. No lo iban a tratar en la Cámara de Diputados. Bueno, pero se habla que se va a tratar para el 2017. O sea, la actualización de mínimo imponible. Ahí hay un problema, Gustavo, con respecto a esto. Digo, ya estuvo la experiencia de la ley antidespidos, estuvo el veto presidencial, la senadora insiste, digo, el gobierno no quiere dar marcha atrás con esto. Entonces, creo que la parálisis de las centrales sindicales, preocupada por esta unificación, por el reparto de cargos, etcétera, está dejando pasar, en una tregua escandalosa con el gobierno, está dejando pasar este ajuste contra el pueblo trabajador. Digo, ¿se lo están dejando pasar un paro nacional? La CGT? No, lo que pasa que creo que tiene que ver también con las responsabilidades. Por ahí Nicolás lo dice desde un lugar que es entendible de la política y demás, pero los dirigentes sindicales tienen responsabilidades. Hubo un periodo donde se discutieron defender paritarias. A los trabajadores, Facundo, sería la responsabilidad de los dirigentes sindicales. No, claro, por supuesto. Pero con el método que tienen los trabajadores, también, que la lucha, la huelga, también, Nicolás, que tienen para defender hay responsabilidades institucionales que son otorgadas por los trabajadores. No se trata, digo, y también hay tiempos de la política y tiempos y márgenes sociales, ¿no? Porque es muy fácil decir, no, hay que ir al paro, pero después la sociedad te condena por los paros, o sea, y los que tenemos que salir a defender, digo, por ahí su postura es un poco más radicalizada y mantiene la coherencia de siempre estar tirando piedras, pero la verdad que hay que... No, bueno, eso hay es que, una chicana barata. No es una chicana barata, es la realidad. Es un planteo concreto, Facundo. No, a ver, Nicolás, ¿cuántas personas se movilizaron sin paro el 29 de abril? Decenas de miles. Claro, bueno, y eso sirvió. Lo que sería con un paro que millones de trabajadores puedan expresar su descontento. Bueno, pero eso es una cuestión, a ver, que vos no le... O sea, los dirigentes sindicales también son dirigentes justamente por hacer una lectura de la realidad y analizar cuándo es el momento de realizarlo. Hoy pasaron todas las paritarias, o la mayoría de las paritarias, creo que quedan pocas. Ahora, en este momento, lo que se está debatiendo, porque la unidad también se tiene que debatir, o no hay que debatir la unidad, porque vos decís que no se vata, no es que no se va a debatir la unidad. La unidad se tiene que debatir. Ahora, ese es un paso para que después, para hacerlo, siempre es la prioridad eso. Digo, pero también hay cuestiones formales que hay que definir. Digo, para que eso tenga mucho más contundencia, yo creo que sería mucho mejor realizar una medida de fuerza o un reclamo con una CGT unificada que con una CGT dividida. ¿Me permiten un minuto? Bueno. Hago una pausa y seguimos con el debate. Ya nos vamos a meter en estos temas de actualidad. También el tema de que ayer lo adelantábamos y lo hablábamos ayer con Berco también, cómo se ha perdido el poder adquisitivo real en el salario del 13,1%. Estimaciones hubo hoy también en cuanto al tema inflacionario, Berco, que enseguida la va a contar, del JP Morgan, ¿no? Creo. Así es, esperan 42% para este año y no menos de 21% para el que viene. El banco del que viene el ministro de Hacienda, Alfonso Prat de Galle. Bueno, enseguida después de la pausa nos